Vuelve el FITEC en Getafe. Vuelve el teatro en la calle. Durante los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre, ven a Getafe y disfruta de la magia, los malabares, la música, el baile y el humor en decenas de espectáculos para toda la familia. Te esperamos en Getafe. Te esperamos en el FITEC. Comienza Getafe Despierta. Presenta José Luis Sánchez Cifuentes. La actualidad local, la crítica exhaustiva y las propuestas constructivas en tu radio online. Escucha Getafe Radio. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más y hoy queríamos hablaros de un suceso que ha pasado hace nada, hace 15 días. Fue noticia la petición del Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Getafe de la disolución de la empresa pública Apeadero Urbano SL. Dicha petición viene en relación con la política del gobierno de Mariano Rajoy de reducir las más de 3.800 empresas públicas que dicen que existen. Algunas sin actividad, otras con excesiva, entiéndanme, y todos hemos leído y escuchado y conocido los chanchullos para los que han servido. Eso no es nada nuevo. En este caso han pinchado en hueso, que diría el castizo, dado que la finalidad social de esta casi desconocida empresa pública ha servido como un boomerang entre la secretaria general del PSOE de Madrid y el ministro de Hacienda. Hoy queremos abordar los diferentes aspectos que envuelven a las empresas públicas, su origen, las razones de su existencia, los motivos por qué se centran habitualmente en los mismos sectores, cómo se contrata a los empleados, los consejos plenos de administración y, por qué no, su futuro. Evidentemente nos centraremos en nuestras empresas públicas locales, de las más conocidas, como Lima o Gisa, o las desconocidas, ese apeadero urbano. Incluso de la variante, que es el ALEF. Abordaremos si esto es una cuestión ideológica, si influye o no la ideología. Abordaremos, como no puede ser de otra manera, la eterna cuestión de la contratación en Lima, o intentaremos explicar por qué todos los chanchullos de este ayuntamiento acaban saliendo de la empresa pública Getafe Iniciativas. Empezamos. En septiembre en Getafe los comerciantes salen a la calle con sus productos. La campaña está promovida por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe y arranca los días 9 y 10 en Juan de la Cierva y Sector 3. Continuará el 16 y 17 en Las Margaritas y Alhóndiga, 23 y 24 en Centro y Perales y el 30 de septiembre y 1 de octubre en San Isidro y El Bercial. Participan 450 establecimientos. Aprovecha las ofertas y descuentos. El proyecto cuenta con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas GISA, dentro del Plan de Desarrollo Económico. Habrá espectáculos infantiles y talleres para los más pequeños, porque juntos construimos barrio. Participa. Bueno, pues como decía, ya estamos aquí de nuevo en Getafe Despierta para arrancar la tertulia que como siempre inaugura este modesto programa. Les habla José Luis Sánchez Cifuentes y siendo jueves no podían faltar a su cita nuestros tertulianos de lujo para analizar todo lo que pasa en Getafe y sus alrededores. Desde el conocimiento y la experiencia, como avanzábamos en redes sociales, hoy tenemos en el estudio a Luis Mola. Luis, muy buenos días. Buenos días. Jesús Bejar, muy buenos días. Buenos días. Eloy Galván, buenos días. Buenos días. Y Eugenio Rodríguez, muy buenos días. Bueno, con la plantilla al completo hoy para abordar este asunto que tenemos hoy. Antes de nada, me vais a permitir, bueno, pues que recuerde a todos nuestros oyentes la forma que tienen de participar en el programa, que es enviando vuestra nota de voz al WhatsApp 628-270526
o entrar en directo, siempre de uno en uno, llamando al 91 764 7491. No olvidéis que también estamos en Twitter, @Getafe Radio, y nuestra página de Facebook Getafe Radio, o seguirnos en nuestro canal de Telegram también Getafe Radio, donde os mantenemos informados de todo lo que pasa y todo lo que sucede en Getafe. Bueno, pues este era el tema hoy. Vamos a abrir con esa cuestión. Vamos a abordar todo el tema de las empresas públicas, que es un tema muy amplio. Yo sé que es un tema muy extenso, muy grande, y bueno, yo creo que por empezar, si os parece bien, si queréis un poco, porque podemos enlazarlo un poco con la noticia, digamos, que ha sido la que ha motivado que llegara a este tema, o que pusiéramos este tema encima de la mesa, es esa petición que hizo el Ministerio de Hacienda, en este caso al Ayuntamiento de Getafe, para que eliminara o suprimiera la empresa pública Apeadero Urbano SL. Por poner un poco en situación, si os parece, a nuestros oyentes, bueno, al final la propuesta, o la empresa pública Apeadero Urbano, es una empresa que está participada 100% por Getafe Iniciativas. Digamos que no es el Ayuntamiento propiamente el poseedor del 100% de eso, sino es la otra empresa pública, como es Getafe Iniciativas, el poseedor del 100% de las acciones de esa empresa. Y es una empresa que se diseñó o se pensó en su día, bueno, para dar un servicio pues a personas discapacitadas, a personas en el tema de la hostelería. Creo que muchos vecinos recordarán, bueno, dónde estaba este establecimiento, que ha estado en Getafe Norte, allí en la parte enfrente de lo que es el Boulevard, el centro comercial Boulevard. Allá ha estado durante mucho tiempo. Un local que además generó muchas polémicas, porque si no recuerdo yo mal, llegó incluso a cerrarse, porque aquello no estaba por lo visto bien habilitado. Sé que hubo incluso denuncias, no sé si de vecinos, incluso eso, y ahí hubo una serie de polémicas respecto al local. El local, por lo que sea, porque la empresa es deficitaria, esa es una de las razones por las cuales el Ministerio de Hacienda, en este caso, cuando ve las cuentas, le dice al gobierno municipal que lo tiene que cerrar. Pero bueno, como lo que tardan y lo rápido que son los ministerios, pues llegaban tarde, porque ya se había cambiado el sitio, y esta legislatura, el gobierno actual, les había concedido la gestión o la concesión administrativa del bar de la Alhóndiga, del centro cívico de la Alhóndiga, para que Apeadero Urbana se cargara de eso. Decía la alcaldesa en la rueda de prensa, donde explicaron un poco las condiciones de este asunto, que la empresa había pasado de tener unas pérdidas de 7.000 euros a unas pérdidas de 3.000 euros, pero que la función social para ellos estaba por encima, en este caso, de las pérdidas, y ese era un poco el asunto que motivaba. Decía yo que la petición del Ministerio de Hacienda no es una cuestión personal contra esta empresa ni contra el Ayuntamiento de Getafe, sino una política que lleva el gobierno de Mariano Rajoy de eliminar ese tipo de empresas públicas que tantas veces hemos oído en las televisiones, pues que no tienen funcionamiento, que dan pérdidas. Entonces, en esta legislatura se ha pretendido eliminar esas empresas públicas. No sé qué os parece este tema, si os parece para abrir un poco el tema, y si queréis luego ya entramos un poco en el origen de las empresas públicas, por qué surgen y de dónde vienen un poco. No sé qué os parece este asunto. ¿Quién se anima? Luis. Sí, yo la verdad es que en este caso está clarísimo que está justificado el que esta empresa esté funcionando. Evidentemente, todas estas cosas, las empresas públicas y las cosas municipales y las cosas del Estado, pues no siempre se hacen pensando en que van a dar dinero, en que se va a ganar dinero. Y por eso, precisamente, es porque se hace a través de estos espacios. Una empresa privada no podría mantenerlo, no podría funcionar, y por tanto tiene que ser desde la empresa pública. Empresa pública o financiada o cofinanciada a través de cualquier centro. Estoy de acuerdo en que se haga una revisión de las empresas públicas, porque efectivamente en algunos casos hay desmanes de madres y cosas casi sin justificar. Pero desde luego no puede ser tabla rasa. Para eso tienen que estar las personas y tienen que analizar. Y en este caso en concreto, como tú bien apuntabas, han dado en hueso, porque nada más lejos de lo que es la realidad en cuanto a cerrar esto. Esto, si es deficitario, tendrá que ser deficitario. Espero que poco a poco se le pueda ir, como en el caso ahora, que en el sitio donde están van a tener más posibilidades, si es que vamos allí a tomar algo, claro, que esa es otra. Yo conozco el centro cívico y ha pasado por allí ya otra gente que no les ha ido muy allá. Tenemos costumbre de ir a otros sitios. Bueno, pues somos libres. Pero a lo que vamos, está claro que en este caso está justificado el que no se cierre esa empresa pública. Está cumpliendo una misión importante, y ojalá y creciera más
esas iniciativas, porque hay muchos colectivos necesitados de una ayuda o por lo menos de una ventana en la cual se puedan agarrar y poder subsistir y ser personas como cualquier hijo de vecino. ¿Alguien más? Bueno, yo casi haría una campaña de promoción del apeadero, animar a la gente, como decía Luis, a que vaya allí. Yo creo que van a tener más posibilidades ahora, porque normalmente el centro cívico ya sabéis que tiene muchas actividades, pasa mucha gente, y bueno, animar también a los vecinos del barrio, a todo el mundo, a que contribuyan, porque como dice el anuncio, es una gran labor social además, porque no solo el problema de que te tomes algo, sino que estás ayudando pues a gente que lo necesita y se acabó. El cierre de estas empresas demuestra el carácter que tiene el gobierno, inhumano. Y voy a decir, el gobierno y Ciudadanos, que llegó a un acuerdo con el PP, que contemplaba seguir con esta política. Y entonces a una política que lo que plantea, bueno, empresas públicas quedan perdidas, a cerrarlas todas. Bueno, pero perdóneme usted. Es decir, aquí es que este es el problema de solucionar. Dejen de robar, hombre, para ahorrar. Con que dejen de robar ya vamos a tener bastante ahorro. Y no vayan porque claro, dice, es que hay empresas que no funcionan, que tienen gente que tal. Bueno, si hay una empresa pública que está sin funcionar, que tiene gente a su cargo, que está pagando salarios y tal, meta usted mano en esa empresa y meta en la cárcel a que es el responsable de que haya eso. Pero vamos, yo creo que casos de esos serán los mínimos. La mayor parte de las empresas me imagino que tienen una función y que estarán haciendo una cosa, y si no habría que pedir responsabilidades hasta penales. Ahora, llegar por allí y mandar la carta como la mandan, claro, no es que vengan por el apeadero como has dicho tú, sino que van a por todo el mundo y venga y ciérrela. Y lógicamente pues esto yo creo que no se va a cerrar, primero porque se darán cuenta de que esto es una sin razón, y después porque hay una determinación del pleno del ayuntamiento, que lo aprobó el otro día, y del pueblo de Getafe, de que eso no se puede hacer. Es curioso además porque en lo que planteaba Jesús, es decir, yo entiendo en el caso además concreto del apeadero urbano que viene de un proceso además, porque si yo no recuerdo mal ya llevaba tiempo cerrado el establecimiento hostelero convencional en primera vez, el de Getafe Norte llevaba tiempo cerrado, con lo cual claro, si durante estos años de atrás la empresa ha seguido pues teniendo actividad, aunque poco gasto puede haber tenido si no funcionaba, no sé hasta qué punto. Ahí habría que... Creo que muchas veces en esto nos faltan siempre los datos para poder juzgar, porque muchas veces no los tenemos todos, porque a mí me tienen que explicar cómo daba 7.000 euros de pérdidas una empresa que no estaba funcionando al año, porque claro, si estaba cerrado no cumplía tampoco la función social, es decir, durante el gobierno por lo menos anterior, que yo sepa, por lo menos llevaba 2 o 3 años por lo menos parado. No quiero decir cifras porque luego en estos, como dice Pedro Castro cuando viene, luego nos pegan las collejas. Bueno, pues luego nos pegan las collejas por detrás, pero lo mismo eran 4 que eran 5, eso, pero por lo menos 2 o 3 seguro que estaba cerrado. Yo sí entiendo que el Ministerio de Hacienda vea que esa empresa no tiene actividad y le diga al Ayuntamiento de Getafe que la cierre, ¿vale? Otra cosa es entrar en el tema que decía Jesús, que claro, tiene razón, en que hay que ver qué función hace cada empresa y habría que llegar hasta el final de los informes. Ese debe ser el trabajo, yo creo que no solo del Ministerio de Hacienda, sino de las propias empresas públicas, en transmitírselo a Hacienda y con esa transparencia que siempre pedimos, que exista. Porque claro, si la empresa ha estado cerrada durante 3 años, luego no deja de sorprender también que la empresa sea una empresa 100% de GISA, no sea del ayuntamiento. No sé cuál será la cuestión legal, imagino que habrá una cuestión legal detrás de ese asunto, pero no deja de sorprender que una empresa pública sea dueño a su vez de otra empresa distinta. Y luego, con lo que decía Luis, me parece muy curioso, porque es verdad lo del centro cívico de la Alhóndiga, es verdad lo del establecimiento, y yo entiendo, y luego hablaremos, si os parece, de eso, de lo que es la función social y lo que entendemos, porque yo creo que luego entendemos, no todos entendemos lo mismo con ese asunto, y es un asunto que creo que es interesante debate con el tema de las empresas públicas. Porque, hombre, Apeadero Urbano va a pagar un alquiler por la gestión del porque es una empresa, pero es una empresa pública. En esa función social, a lo mejor para que cuadraran las cuentas, si la función social está por encima de las cuentas económicas, pues a lo mejor no hace falta que pagara un alquiler por la gestión del bar del centro cívico. Como decía Luis, han pasado gente durante años y a lo mejor no tenía que pagar un alquiler. O había que hacerlo de otra manera. No sé si me explico. Yo creo que ese es un tema que hablaremos luego, el tema ese de la función social. Yo, si os parece, por entrar, no sé si Eloy y Eugenio queréis comentar algo de esto. Yo creo que el tema sería por empezar un poco por el origen de las empresas públicas, un poco de dónde vienen y cómo van cayendo. Yo haciendo un poco, pues un poquito, investigando un poquito en este asunto, en estos tiempos de atrás, es cierto que el boom de las empresas públicas, por llamarle de una manera, según llega la democracia a nuestro país,
las empresas públicas existen, es una tipología que existe prácticamente desde el principio, que es verdad que al principio tenía una afección más ideológica, es decir, era más la izquierda la que apostaba por este tipo de eso, pero llegó un momento, sobre todo en esos mediados de los 90, cuando, sobre todo en los cambios de gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Popular, donde se establece, bueno, pues esa dicotomía entre que empiezan a privatizarse muchos servicios. Si nos fijamos, la mayoría de empresas públicas en muchos municipios, o en la mayoría de municipios, son empresas públicas o de limpieza, o de servicios económicos, como puede ser GISA en nuestro caso, y son empresas que se van creando. Y en esa dicotomía, entre que hay muchos sitios que directamente lo privatizan, y llega un momento que se saltan las ideologías, empiezan a privatizarse, empezaron con, si no recuerdo mal, y vosotros que tenéis más experiencia que yo en este tema, empiezan a privatizarse sobre todo cementerios, funerarias, todos esos servicios, son los primeros que empiezan a privatizarse. Pasó en Getafe, Pedro Castro fue de los primeros que empezó a privatizar ese servicio, y se hablaba de privatizar, por ejemplo, la basura, porque en esos momentos se llevaba, porque era una manera de cerrar cuentas, porque teníamos que entrar en la Europea y nos lo exigían. Fue en aquellos años, primeros años del gobierno de Aznar, pero en otros sitios se apuesta por ese modelo de empresas públicas, que se dice para cuadrar mejor las cuentas, el ayuntamiento le da un dinero a una empresa pública que es la que gestiona ese servicio, y es a partir de ahí, ese es un poco el origen de esas empresas públicas, un poco por esos lados. Es cierto que hay cuestiones anteriores. El GISA proviene de una agencia local de desarrollo económico que tiene el Ayuntamiento de Getafe y que empieza a trabajar, pero que es una parte más del Ayuntamiento, está dentro, digamos, de las concejalías, y luego todo eso empieza a externalizarse. Y siempre se oponen esa misma dicotomía, el hecho de la contratación, de que es más fácil contratar desde una empresa pública, que te saltas los vericuetos legales o las trabas que pone la burocracia administrativa. Ese es un poco el origen, yo creo. No sé qué os parece a vosotros en sí el funcionamiento de las empresas públicas y por qué surgen, y si de verdad tienen una razón de ser. No sé qué os parece. Eloy, que no habéis hablado por aquel lado. Bueno, la empresa pública es en España, diríamos, en la modernidad, porque hace, pues yo creo que muchos años que los distintos países han tenido empresas públicas, pues no se han llamado empresas como tales, pero de alguna forma coger el sistema mercantil o comercial para hacer aventuras empresariales, pues es algo en España que se da, yo creo que principalmente en la época de Franco, a raíz de la creación en Italia del ENI, que sería el Instituto Nacional de Industria Italiano. Pues se crea en España el INI, que ya recordamos todos, que es el Instituto Nacional de Industria. Y se crea como una copia del Instituto Italiano. ¿Para qué? Pues básicamente para crear empresas, ya que el particular no tiene apenas dinero. Estamos hablando de una época después de la Guerra Civil en la cual pues el dinero brillaba por su ausencia, el Estado controlaba absolutamente todas las iniciativas que se daban, incluso para poner algunas cosas, no solamente ya farmacias, sino incluso panaderías y alguna cosa más, había que pedir permiso al Estado. Ojo al dato. Entonces, lo que ocurre, hay que pedir permiso previo, digo, al Estado, en este caso hablando de ayuntamientos o hablando de quien fuera, pero tenía que existir una autorización previa para ciertas cosas. Pues para una empresa más. La de aquí de España, por ejemplo, la de Getafe de John Deere, por ejemplo, se crea porque el gobierno decide que autoriza la creación de 2 empresas y se abre un concurso a ver quién quiere poner empresas que ya vamos a elegir nosotros. Entonces, bueno, luego el Estado elige 2 empresas, una que pone luego en Getafe, que es Lanz, que conocéis, y otra en Barcelona. Pero esto es un ejemplo de cómo el Estado controlaba absolutamente todo. Como decía antes, crea el INI y entonces lo crea para que desarrollen en determinados supuestos que no existía absolutamente nada, pues se empiece, o existía poco, pero no estaba controlado por el Estado, pues se crean empresas de todo tipo. Se crea Endesa, que es la empresa nacional de electricidad. Ahora nos suena como si fuera una compañía multinacional controlada por los italianos, pero previamente estaba controlado por accionariado español de diverso tipo y previamente era la empresa del Estado de la electricidad. También existían otras como Iberdrola. Se crea Enasa, por ejemplo, que es la empresa nacional de autocamiones de Pegaso, y de igual manera se crean empresa nacional de hidrocarburos, empresa nacional. Todas esas empresas son lo que diríamos una empresa pública al uso. En esto, en toda Europa se habían creado muchas empresas, principalmente después de la Guerra Mundial, porque la situación no era muy allá. Y entonces muchos de estos países pues tenían
empresas nacionalizadas o empresas, que habían nacionalizado, como son los franceses con Renault, que era una empresa privada que nacionalizan por determinadas razones, pero que eran empresas públicas. Muchas de ellas han desaparecido por la exigencia de la Unión Europea de que las empresas públicas deberían ser reducidas al máximo, y otras pues sobreviven. Digo por hablar un poquito de la historia de las empresas públicas. Pero bueno, el tema de fondo es ¿para qué sirve una empresa pública? Pues yo creo que una empresa pública tiene una función, y tiene una función que en principio puede ser una función social. Puede ser una función económica de revitalizar la zona y no hay nadie que quiera invertir, y entonces el ayuntamiento con la comunidad, con no sé qué otras instituciones del Estado, pues lo que deciden es poner algo para revitalizar la zona, y por eso hay ayudas del Ministerio X para poder hacer o transformar un terreno baldío, por ejemplo, en un terreno para uso industrial, por ejemplo, estoy hablando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las empresas públicas que se crean, porque si se hace unas viviendas en un determinado sitio y no es rentable poner una empresa de autobuses, pues esa gente se queda aislada. Hay que tratar de poner los autobuses que lleguen hasta allí, aunque no sean rentables los autobuses. Entonces, tiene como decía antes, una serie de funciones que en muchos sitios están absolutamente justificadas. ¿Cuál es el problema? Pues el problema está que España, yo creo que debido a su incipiente democratización, que somos todavía muy jóvenes en esto, estamos todavía pasando el sarampión, yo creo, no lo hemos terminado de pasar, pues se aprovecha de todas estas cosas para que a nivel, no digo ya político, yo creo, es de pura comandita, es decir, que funciona, yo creo, todavía España a nivel del siglo XIX, donde los amiguismos están a la orden del día. Eso que hablábamos antes de la cuestión política, de que cuando llegaban los conservadores se llevaban a toda su gente y cuando llegaban los liberales los echaban y controlaban y ponían a los suyos, todavía se da. Y buena parte de los problemas de las empresas públicas de este país es que en la época de Franco, pues básicamente buena parte de los militares que no habían encontrado acomodo y muchos de los políticos de turno y muchos de los empresarios que se metían a hacer la gestión ponían a su propia gente, a su propio equipo, se llamaba entonces, pues al frente de estas empresas, que quiere decir que daba igual el que fuera, aunque no tuvieran ideas, si hacía falta se contrataba a alguien, pero fulanito y menganito se quedaban allí. Eso no se ha extirpado. No ha habido la transición que hablamos, ha sido un cambio teórico de mentalidad. Digo teórico porque en la línea real no ha habido ningún cambio en absoluto. A nivel mental, la gente sigue siendo o sigue teniendo las mismas ideas de antes. Es decir, y ya termino, que ya me he pasado de los 2 minutos y de los 3. Y lo que quiero decir es que en cualquier caso una de las cuestiones que se dan es que al revés de otros países europeos donde la cuestión pública es cogida como algo absolutamente normal o esencial y la gente pone tanto interés en la empresa pública como en la empresa privada, si no más, pues ahí no se da en nuestra situación. ¿Cuál es la cuestión? Pues que el tema del amiguismo hace que muchas de las empresas públicas funcionen de pena, de absoluta pena. Y a veces se confunde el tema de la necesidad de una empresa pública con el tema de la gestión, que al final no deja de ser algo que no hemos cogido todavía de la mano. Y luego, si queréis, hablamos de la gestión, de por qué y cómo muchas de las personas que están llevando las empresas, pues nos están llevando a la debacle, muchas de ellas. Y ahí me gustaría hacer hincapié, por ejemplo, en algo tan simple como las cajas de ahorros. Unas entidades que llevaban funcionando desde hace más de 300 años, la intervención o el hecho de que fueran empresas públicas, que básicamente eran empresas públicas, hizo que la entrada del estamento político, ayudado y apoyado por buena parte de la sociedad, de ahí estoy metiendo pues al empresario de turno, a los sindicatos de turno con su anuencia y su apoyo, y a alguien más todavía, ha hecho que estas entidades con más de 300 años y una función social se han ido al carajo en cosa de 4 o 6 años o poco más. Ese es el ejemplo más típico del puro desastre, de lo mal que se puede llevar la gestión solamente por el amiguismo y por la falta de competencia, es decir, por la pura incompetencia de la gente a la que se ha contratado para llevar esas empresas públicas. Yo, ¿se os parece? Porque una de las razones que siempre se nos da en este asunto, o sea, de su origen, es la cuestión esa que os planteaba.
es más fácil hacer el trabajo a través de una empresa pública, porque los condicionantes que llevan en cuanto a una serie de aspectos, luego si queréis los abordamos, son más sencillos que las propias trabas de la administración. Que muchas veces el ciudadano se pregunta por qué no se cambian las leyes para que sea más fácil que la propia administración lo haga. Es decir, la administración tiene unas trabas. ¿Cuántas veces aquí hemos hablado de, es que lo lento que es el proceso hasta que hemos hablado de los colegios, cómo se construyen y tal? Y dicen, no, oiga, es que esto con una empresa pública es más fácil. Llego, contrato y tengo menos plazos que si lo hago como administración. Esa es una de las razones de la existencia de las empresas públicas. No sé qué os parece. Uno de los peligros, porque, por ejemplo, que un político diga que hay que ir a una empresa pública porque evitamos los controles que tiene la administración, primero es una contradicción. Oiga, es usted político, cambie, haga más ágiles los procesos de la administración. Pero yo, por ejemplo, os pongo un caso Marbella. Lo que hizo Gil y Gil fue sacar una parte importante del ayuntamiento y crear una empresa pública para eludir los controles de la intervención del ayuntamiento. Entonces, claro, hay nadie, porque ya una vez que tú tienes una empresa pública, tú das cuentas una vez al año. Pasas la factura al ayuntamiento, el ayuntamiento te da la subvención que te tenga que dar y se acabó. Luego funciona como una empresa privada, de capital municipal, pero una empresa privada. Para contratar también es más fácil. Y también es más fácil hacerlo a dedo. Caso de Lima aquí en Getafe. Los del PP, los del PSOE, los de Izquierda Unida, todo el mundo a colocar a sus amigos. Y en muchos casos a colocar a comisarios políticos que se han colocado en estas empresas. Entonces, por favor, vamos a ver si somos un poco serios. ¿Qué es lo que queremos? ¿La agilidad o lo que queremos es hacer lo que nos dé la gana y es más fácil una empresa pública que tal? Ahora tenemos otro problema, que es que ahora, por ejemplo, el tema de municipalizar un servicio. Ahora es imposible que tú metas a trabajadores que quieras recuperar un servicio que has privatizado antes otra vez a la administración, porque tienes unos límites, la ley de ajuste presupuestario, la ley que acompaña los presupuestos del Estado, la modificación de la ley de bases de régimen local, te impiden, entre otras cosas, la cuota de reposición, de decir, no puedes nada más que meter a una parte de los que se jubilan, cubrir esas plazas. No puedes crear puestos en la administración. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Las empresas públicas, yo ahí entiendo que sí son positivas, porque es la única manera de recuperar un servicio. Pero ojo con el peligro que tienen también las empresas públicas, porque se crearon precisamente para saltarse, me refiero a las empresas públicas municipales, para saltarse esos controles, y eso no me parece justo. No sé si alguno queréis comentar algo más al respecto. Yo, si queréis, por el tema de la contratación, siempre sale, es el tema del amiguismo, de a quién se contrata y en qué condiciones se contrata. Yo, si os parece, porque además es que recordando y preparando el programa, pues recordé que no hace tanto, además fue una proposición que llevó ahora Getafe en relación a Lima, y allí, pues hubo el debate en relación a las contrataciones y demás, y me pareció que era muy interesante lo que aportaba en este caso la alcaldesa Sara Hernández, y si os parece la vamos a escuchar en dos aspectos. Por un lado vamos a hablar de cómo se contrata en Lima y en función y cómo se basan los trabajadores de Lima en este aspecto, porque me pareció que introducía un tema que era muy interesante, porque muchas veces le echamos la culpa a los políticos y a veces, pues también hay que dejarles que se defiendan. Si os parece, vamos a escuchar a Sara Hernández. Que queremos que no se olvide con respecto a las empresas públicas. En primer lugar, con respecto a la consideración de que no se ajustan a los criterios del LEBE, del Estatuto Básico del Empleado, es por una sentencia judicial. Una sentencia judicial que fue como consecuencia de la denuncia de un sindicato. En mi opinión, una sentencia que perjudica a los trabajadores y trabajadoras de Lima. Pero ese sindicato tendrá que rendir cuentas de por qué quiso interponer esa demanda, que ha terminado en una resolución que es gravemente, en nuestra opinión, perjudicial para los propios trabajadores y trabajadoras de Lima. Pero eso tiene que ser una cuestión del propio sindicato. Nosotros, evidentemente, como no puede ser de otra manera, vamos a cumplir esa sentencia, porque estamos obligados a cumplir la sentencia. Bueno, pues esa era Sara Hernández hablando de este tema, de por qué no se basan en el Estatuto del Trabajador, ¿no? Ha dicho el Estatuto Básico del Trabajador. Del empleado público, el Estatuto Básico, eso es para los funcionarios.
Es decir, Lima, sí, pero entiendo la contratación es por vía del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, esa es una de las cosas que permite que contrates a dedo, claro. Claro, pero en este caso lo que dice Sara es que fue motivado por una decisión, por una denuncia sindical. En este caso, como no conocemos la denuncia sindical, yo no sé si tiene relación, o sea, no estoy convencido que tenga relación, pero como sabéis, en estos días también ha sido noticia. Esto lo publicaba el viernes pasado. Yo lo tengo aquí del periódico de Getafe, y es que Lima negociará con los sindicatos un reglamento para garantizar la transparencia en las nuevas contrataciones, ¿vale? El sindicato, en este caso Comisiones Obreras, ha recordado que en marzo de 2014, remitió a la dirección de Lima una propuesta para que los procesos de contratación de personal se cumplieran los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, ya que todo el mundo debe tener derecho a acceder en igualdad de condiciones a un empleo pagado con dinero público. Por ello registraron un documento que pudiera servir de borrador durante las negociaciones, que denominaron Bases Generales para la Contratación de Personal Laboral en Lima. Pero la propuesta cayó en saco roto por parte del gobierno del Partido Popular. No obstante, con el nuevo gobierno municipal trasladaron al concejal de limpieza dicho documento, insistiendo en que debería establecerse un procedimiento para garantizar la transparencia, objetividad e igualdad en las nuevas contrataciones. Hasta ahora, según el sindicato, la dirección de Lima ha ido dando largas, por lo que comisiones nos vimos obligados a seguir reclamando, tanto en paritaria como en otras comisiones, la negociación de este reglamento, y por fin la empresa está dispuesta a negociar un protocolo de contratación tomando como borrador de partida el de Comisiones Obreras. Asimismo, Comisiones Obreras solicita a la dirección de Lima información sobre el número de trabajadores que han realizado horas extraordinarias durante el verano, ya que en las paritarias de los meses de junio y julio la gerencia informó de que no se podían hacer nuevas contrataciones porque no había suficiente dinero para ello. Sin embargo, al sindicato le consta que se han incrementado de forma notable el número de horas extras realizadas por la plantilla para hacer tareas que podrían haber sido encomendadas a personas en paro. Entiendo que es Comisiones Obreras el que hizo esa denuncia a la que se refiere en este caso Sara Hernández en su momento, y que esto es una historia que viene atrás y que es a lo que vamos. Estamos en ese análisis un poco de cómo se contrata en las empresas públicas, porque lo del clientelismo y el amiguismo lo llevamos escuchando, pues no sé, ya los últimos 30 o 40, desde que existe Lima, ha sido una constante en ese sentido ese tema. Entonces, parece que todavía se tenga que reclamar que se contrata a la gente por igualdad, o sea, por mérito, capacidad, etcétera. Bueno, pues parece que algo no funciona bien dentro de cómo se contratan en las empresas públicas. Creo que eso ha quedado evidenciado. No sé qué os parece, Eugenio, que no te hemos dejado hablar todavía. No, yo pienso que si está ahí el Estatuto de los Trabajadores, pues mandarán su artículo para contratar. Que es verdad que en estos últimos años, desde que se fundó prácticamente Lima, pues siempre ha estado en enchufismo, a lo que ha dicho antes Bejar. El PP, Izquierda Unida, y los socialistas, San Pedro y San Juan. Y eso ha sido normalmente eso, pero si está ahí no es el estatuto, un reglamento, pues no sé qué reglamento de contratación tienen que ser entre la dirección y los sindicatos, estando el estatuto de los trabajadores, no sé qué artículo es, pues se tiene que controlar, y yo relativamente pues esos trabajadores que vayan, hagan sus exámenes correspondientes y según esté en eso, pues a punto y empezar a trabajar, es lo que tienen que hacer. Yo creo que de todas maneras tiene que tener un tratamiento diferenciado. Las empresas públicas sabemos que están cumpliendo otras misiones y evidentemente aunque tengan que tener todo lo posible que sea transparente, pero tiene que tener un tratamiento diferenciado de lo que es una empresa privada. O sea, el Estatuto de los Trabajadores está para la empresa privada, fundamentalmente. Supongo que también en esto podía entrar. Pero luego lo que no se puede permitir, creo yo, no se debe de permitir, es que el gerente de turno pueda decir tú sí, tú no, tú blanco, porque volvemos otra vez a las mismas. Entonces, como estamos jugando con dinero de todos, pues lo lógico es que sí tenga, si no los mismos parámetros que para entrar a un puesto de la administración, sí algo diferenciado de lo que es una empresa privada. Entonces, debe existir un control, pero un control pactado que dé luz y taquígrafos a la hora de contratar. Dicho eso, lo que sí debemos entender, creo yo, al menos lo que yo entiendo, la empresa pública tiene muchas cosas buenas
y tiene otras cosas malas, evidentemente. O sea, pero no podemos ni potenciarla porque esta es la solución para todo, ni tirarla por tierra. La semana pasada, el hombre este de que no sé qué, el yonki del dinero de Valencia, decía, no, a mí me llegó allí el jefe de turno y me dijo, contrátalo, pero no va a venir por aquí. Bueno, eso ya es el colmo de la desfachatez y del despilfarro que no se puede tolerar. Pero no siempre es así. La mayor parte de las veces no es así. O sea, aquí en Getafe, centrándonos en lo que hay, ha habido el caso de Gisa, por ejemplo. El caso de Gisa, estas empresas nacen porque, como estamos viendo ahora, nosotros estamos desde estos micrófonos diciendo muchas veces que tienen que meterse más, buscar empleo, buscárselas para que Getafe no esté en la situación que está, la gente que está parada. Bueno, pues esto en parte nace por eso. Hay que formar a la gente. ¿Por qué se han dado los cursos para que luego puedan ir a Airbus o a cualquier otro sitio? Pues se han dado gracias a las empresas públicas. Porque el ayuntamiento como tal no puede hacer determinadas cuestiones, que a lo mejor es bien lo importante sería lo que dice Jesús, es que pongamos las normas para que sí pueda hacerlas. Pero hoy por hoy no se pueden hacer. Por tanto, no demolicemos las empresas públicas porque en la mayor parte de los casos están cumpliendo unas buenas misiones. Otra cosa es que yo recuerdo un dicho decía... Perdona que te voy a cortar para que esto sea un debate. ¿Por qué crees que no se puede hacer? No, que no se puede hacer ¿qué? Lo has dicho que ¿por qué no se puede hacer hoy. Normas esas de Sí, que digo que yo que coincido contigo en que lo ideal sería que los ayuntamientos y cualquier otro organismo tuviera las mismas posibilidades que la empresa pública. Pero dado que hoy, o sea, que cambien las normas, que las cambien, pero dado que hoy son las que son, pues tendremos que seguir utilizando hasta que no saca... Esto es lo del el dicho aquel de la ley romana, ¿no? La ley es la ley, si la ley, y hay que cumplirla. Y si no te gusta, cambia la ley. Pero mientras que exista, tenemos que cumplir la ley. O sea que ahí está esa... justo, yo creo que Luis la ha planteado bien. Ahí está la línea roja. Además, es un debate que en privado, no lo hemos hecho en público, pero Luis y yo lo hemos tenido muchas veces, cuando hemos hablado siempre de este tema, del tema de las empresas públicas. Y es ese argumento. Vamos a escuchar, si os parece, otra vez a Sara Hernández explicando desde su punto de vista lo de la función social y cómo tiene que hacer esa función social. En este caso se hablaba de Lima, era la misma intervención de ese pleno en el que llevaba esa propuesta de ahora Getafe y hablaba desde su punto de vista de cómo tienen que ser esas contrataciones y esa función social que deben hacer esas contrataciones. En segundo lugar, cuando se habla de favoritismos, algunos de lengua rápida señalan favoritismos, por supuesto, evidentemente, no tienen que existir, por supuesto. Y todos los principios de transparencia, todos los principios de información, todas las acciones que podamos llevar a cabo para fortalecer el papel sindical, el importante papel sindical que realizan las organizaciones en la empresa municipal Lima, todos. Pero una cuestión que parece que se olvida, y como alcaldesa, y estoy segura que el concejal delegado de Limpieza y Medio Ambiente, el consejero delegado de la empresa municipal, ha señalado en su intervención, es que también debemos de cumplir una función social. Y en este caso, a través de la Concejalía de Bienestar Social. Que eso también es la finalidad a la que las administraciones públicas, en este caso a través de sus empresas públicas, estamos llamadas. Creo que ninguno pondremos en tela de juicio, y si no, aquí es un buen momento para señalarlo, si entendemos que la labor de los trabajadores y las trabajadoras sociales de bienestar social no atienden bien a sus criterios. Es una cuestión que también podríamos hablar. Creo que no es el caso, tampoco que se ponga en tela de juicio. Pero esa cuestión la va a destacar siempre el gobierno municipal. Que las empresas municipales, como generadoras de empleo, que tiene que ser el máximo empleo y el empleo de mayor calidad posible, también atiendan a la situación de necesidad que existe en nuestro municipio, determinada previamente por los profesionales, que son los profesionales de la Concejalía de Bienestar Social, que atienden a casos, y aquí muchos concejales y concejalas lo conocen de primera mano, a casos muy dramáticos en nuestro municipio, a los que tenemos que intentar, en la medida posible, dar salida. Sabemos que la causa de dificultades económicas, dificultades familiares, dificultades, por ejemplo, en el acceso a la vivienda, está en la falta de empleo. Por lo tanto, creemos, el gobierno municipal, y no vamos a renunciar a ese principio, que atacando
la raíz del problema, que es la falta de empleo, podemos garantizar que muchos vecinos y vecinas de Getafe se encuentren en las mejores condiciones, porque así no tendrán que hacer uso de ayudas de emergencia, de ayudas de habitabilidad, de ayudas para el pago de la luz, del gas, etcétera. Unas cuestiones que, vuelvo a repetir, desde este gobierno municipal nunca vamos a renunciar, porque además son criterios que comparten plenamente la mayoría de los representantes sindicales de las empresas públicas. Bueno, pues esa era la intervención y explicaba, bueno, desde su punto de vista, Sara Hernández, eso de la función social. Y el problema, como había apuntado Luis, eso es uno de los debates que siempre está en este asunto. Es decir, la función social con la que muchos podemos estar de acuerdo o no en la que tiene que hacer. El problema es cuando uno ha ido viendo a lo largo de la historia de, bueno, pues en este caso, porque seguimos poniendo el ejemplo de Lima, yo quiero recordar que en la última legislatura corrió una lista de trabajadores de Lima en una actitud vergonzosa de quien hiciera aquella lista, porque evidentemente aquello va en contra de la ley de protección de datos, aquello va en contra de los derechos mínimos de cualquier persona a que se ponga su nombre en una lista y se diga de quién es familia o de quién no, pero que nadie mintió, que nadie dijo que era mentira. Y cuando uno empieza a ver que pueden tener muchas necesidades, pero si uno ve que son primos, hermanos, cuñados, tíos, primos, oye, puede ser casualidades de la vida, que sean todos excelentes profesionales. Yo no voy a poner a duda el trabajo de ningún trabajador. Pero claro, eso a la sociedad sí le llama la atención. Entonces, claro, que la decisión del contrato de un trabajador lo haga los servicios sociales, en determinados casos puntuales, como bien apunta Sara, pues creo que tiene que haber muy pocos vecinos que les parezca mal. Pero claro, tiene que empezar por el principio, que ha empezado y es por la transparencia total. O sea, lo que tenemos que saber todos es esto. Salió una noticia hace poco también de una disputa que han tenido ahí dentro incluso del propio Partido Popular, que ya no gobierna, entre que el presidente de Nuevas Generaciones, el anterior presidente de Nuevas Generaciones, es uno de los puestos, un cargo, alto en la gestión de recursos humanos en Lima, que por lo visto, según anunciaba un medio de comunicación en Getafe, le había dado los nombres a la nueva entidad de quiénes eran los que había colocado el gobierno anterior. Entonces, claro, si lo primero que tenía que hacer el ayuntamiento es el que esté en cada momento es hacerlo público. Mira, estos son todos los datos. Cuando hablas con la oposición, y me da igual la oposición de esta legislatura que de la anterior o de la anterior, te dicen que es que en el Consejo de Administración no se dan esos datos. Y creo que todos hemos visto, porque por lo menos el Grupo Municipal de Ahora Getafe sí lo publica, cuando piden información les dicen que por ese que no puede ser a través del ayuntamiento, porque tiene que ser a través de la gestión, porque es una empresa privada. Entonces, claro, eso sí que hace saltar las alarmas al ciudadano que esté informado de que algo se quiere ocultar. Cuando la alcaldesa dice, y tiene toda la razón, que lo importante es que haya transparencia, lo primero que tienen que hacer es aplicarla, para que el ciudadano no dude, yo creo, de qué es lo que está pasando. Yo no dudo en quién han contratado. Ahora sí quiero saberlo, porque al final Getafe, aunque a muchos no les guste que se diga, es un pueblo, y lo seguirá siendo, espero que durante muchos años, porque esas características de pueblo es bueno que la gente se conozca y eso. Y entonces, claro, está esa información. Entonces, esa es la delgada línea entre la función social, que todos estamos de acuerdo, porque creo que nadie puede estar en contra de lo que dice Sara Hernández, que es mejor a alguien darle un puesto de trabajo que darle una ayuda. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Claro, si ese puesto de trabajo viene porque te lo he dado yo y mañana lo interesante es que me vayas a votar en unas elecciones, se llama clientelismo. Y esa delgada línea es que es muy chiquitita la línea. Sí, y si es a un amigo tuyo también, porque el problema es si todo eso está claro. Fijaros, la moción que presenta ahora Getafe propone que se negocie con los sindicatos un plan de igual que hay en las empresas y que teníamos en John Deere y que tenían en otros lados, se negocia con los sindicatos. Se dice, ¿cómo se accede a Lima? De esta manera, por examen donde sea necesario, por lista de no sé qué donde sea tal, por concurso oposición. Y si hay unos cargos directivos o tal, que tienen que ser cargos de no sé qué, pero el problema que hay es el siguiente, que aquí cuando llega el PP, llega el PSOE, llega cualquier partido al gobierno, mete sus 40 cargos de confianza. Y cuando se va, se los lleva, claro, porque son cargos de confianza suyos, no son funcionarios ni son trabajadores del ayuntamiento. Pero los meten en Lima y se quedan, porque ahí ya no tienen que meterlos como cargos de confianza, como es una empresa pública, y claro, así hay lo que hay allí, claro. Ahora a ver quién arregla eso. Pero es muy fácil, a Sara y a todo el mundo que quiere, el que quiera arreglarlo es muy fácil arreglarlo. Siéntese con los sindicatos, lo que han dicho que van a hacer ahora, que no sé por qué no se ha hecho en 30 años o en 20 años o lo que lleve Lima. Sentarse y poner un sistema y donde se contemple también que tiene que tener una labor social, claro. Gente que me manda asuntos sociales y tal, que sea gente que me manda asuntos sociales, no el que le digo yo asuntos sociales que me mande. Claro, lo que pasa es que, claro, como siempre... Pero si es así, claro, que tenga que haber un porcentaje, no todo, porque también decía, joder, si coges a toda la gente que está enferma o que tiene algún problema social y lo metes en Lima, pues al final resulta que
Claro, gente decir, aquí tiene que haber un porcentaje. Sí, luego ¿Por qué? Porque hay que exigir a luego otras sale el debate empresas del tema del eso, asentismo en ese tipo de empresas, claro. porque es más alto que en la mitad de las empresas y es por alguna razón. Entonces, hombre, hay que haber un porcentaje, claro, sí. hay que evaluarlo. Y el problema de eso es que es la pescadilla que se muerde la cola, porque claro, te dicen, no, oiga, que es claro, por la ley de protección de datos, porque por la intimidad de las personas propias, que todo lo entendemos, oiga, pues yo no digo que lo publiquen en internet ni lo digan, pero hombre, si un concejal de la oposición debería ser medio responsable y debería poder tener acceso a esa información, son representantes públicos. Yo no digo que lo sepamos los 5 que estamos aquí, que somos vecinos. En el Consejo de Administración me imagino que toda la gente que está ahí tiene que firmar un compromiso de confidencialidad. Es decir, o si yo soy sindicalista y llega a mi empresa y me da un listado de gente con sus DNIs, yo no puedo sacar y publicarlo luego. Yo tengo que eso tratarlo de una manera con discreción, está claro. Sí, yo creo que eso no impide que yo reciba la información, claro. Yo no sé, hay que, en fin, estamos dándole vueltas porque esto es muy matizable todo y evidentemente partimos de la base, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hacen una buena labor, en general, pero que evidentemente esto tampoco quiere decir que se pueda permitir el lujo de que nos valga todo. O sea, yo recuerdo a una persona importante que en un momento determinado dijo hay que elegir a los mejores y perseguirlos como si fueran los peores. Pues quizá no sea así lo que haya que hacer del todo, porque en el caso, por ejemplo, de si se eligen a la gente que tiene más necesidades, igual no tienen las características mejores, igual no. Pero desde luego lo que sí está claro es que luz y taquígrafo siempre. Sí, analizar la situación, hacer un seguimiento de las cosas, porque alguien puede tener muy buena predisposición y cuando llega allí ya pues pasa olímpicamente, y eso es dinero de todos y debe ser tratado con exquisitez. Entonces, hay que hacer más seguimientos, cuanto más claridad mejor, en todo, y más seguimiento luego para que nadie se llame a engaño, y si hay algo que está mal, denunciarlo, sin más. Sí, yo creo que Eloy, no sé si quería decir algo de esto de las contrataciones. Yo quería, por ir avanzando, porque es un tema muy amplio y tiene muchos estos, y siempre lo de la contratación es uno de los temas que siempre nos enreda ahí. Yo creo que hay otro tema, y lo había apuntado Jesús antes en su intervención, es el tema de las remunicipalizaciones, que es ese concepto, ese palabra que en los últimos años ha surgido y se ha planteado muchas veces, y que también tiene muchos matices, y que luego al final, en ese aspecto, parece que, bueno, pues que crea más problemas que soluciones en muchas cuestiones, y que hoy en día es cierto que está parado pues, bajo de ese manto de leyes últimas que hizo el gobierno de Mariano Rajoy impidiendo la contratación a los ayuntamientos, y ya parece que con eso es un tema que ya no se puede discutir ni se puede debatir. Pero la realidad es que es un tema que en los últimos años ha ido creciendo, es una cuestión que se ha ido planteando y en el cual siempre hay, ya digo, hay distintos límites. Hay quienes consideran que remunicipalizar es, bueno, pues por poner ejemplos prácticos para que nuestro oyente los entienda, es cogerse la piscina de Getafe Norte, que hoy lo lleva una empresa privada, y hacerla pública directamente, pues recuperarla y hacerla pública, ¿vale? Luego ya entraríamos en los costes y etcétera que tiene, ¿vale? Pero eso sería público. Y hay otros que entienden que la remunicipalización, por ejemplo, sería también eso, pues coger Lima y volver a hacer un servicio de recogida de basuras que fuera directamente de la administración y fuera público. Y eliminaría gerencias, direcciones y demás. Creo que son dos conceptos que muchas veces en este sentido se mezclan o se tergiversan, o que cada uno lo entienden de una manera. No sé qué os parece el tema vosotros de las remunicipalizaciones, porque apuntaba Luis el caso de Gisa, por no siempre estar con Lima, que parece que siempre eso, pero en el caso de Gisa yo recuerdo haber tenido esta discusión, porque bueno, pues cuando yo formaba parte de Unión Progreso y Democracia y pedíamos subvenciones, bueno, dijeron que íbamos a cerrar Gisa y bueno, te querían comer, y sentarte con los trabajadores a discutir con ellos y decir, tú estás loco, tú no sabes lo que vas a hacer, y después de una hora de charla acabar convenciéndole de que era mejor incluso para él, porque sus derechos laborales estaban mejor reconocidos y podía ser un funcionario, iba a hacer exactamente el mismo trabajo. Yo creo que puede hacer el mismo trabajo. Entonces, no sé qué os parece a vosotros ese debate, porque digo, están los dos aspectos y muchas veces o se mezclan o no se mezclan, o cada uno lo entendemos de una manera. ¿Qué os parece todo el tema de las remunicipalizaciones? Aunque sean imposibles de hacer en este momento, porque claro, la ley de Mariano Rajoy nos lo impide. Pero bueno, a lo mejor Mariano Rajoy no es presidente, a lo mejor es Pedro Sánchez. ¿No? Se pueden cambiar las leyes y se deberían. Y se deberían cambiar. Esa y alguna más. Sí, eran unas cuantas. ¿Qué os parece el tema de la remunicipalización? Pues yo creo que, vamos a ver, estamos hablando de que la empresa en este caso que estamos comentando, las empresas públicas creadas
diríamos, en torno a pequeñas, entre comillas, instituciones que estamos hablando de los ayuntamientos en comparación con el Estado, por ejemplo, pues yo creo que tiene una función, y antes hablábamos de que esa función social, en el momento que prima más que otras funciones, como es el hacer que la empresa sea rentable y demás, tiene una importancia capital. Y yo creo que el tema más claro en el caso de Lima es que yo creo claramente que tiene esa función de la que hablábamos antes, de atender a buena parte de las necesidades de mucha gente en Getafe. Y si no existiera esta empresa y estuviera, diríamos, externalizada, como se dice en algunos casos, pues posiblemente mucha de esta gente estaría tratando de buscar un sitio al sol, que sería imposible en buena parte de los casos. Dicho esto, lo que sí quería comentar es que la remunicipalización de las empresas, en algunos casos, a lo mejor tiene que ser necesaria. Y estamos hablando de una empresa, por ejemplo, cuando hemos hablado de Lima, de una empresa similar a lo mejor en Madrid, como es el tema, por ejemplo, de la limpieza. La limpieza en Madrid ha llegado a tal punto de degradación, y no estoy hablando de la limpieza como tal, sino de las empresas de limpieza en Madrid, que resulta que las que han ganado los concursos han sido haciendo ofertas absolutamente temerarias, pero introduciendo unas cláusulas dentro de esas ofertas que han sido aceptadas por las autoridades de turno, de tal manera que aunque se ofertara el servicio por un 20% menor a los gastos normales que pudieran tener ese servicio, es decir, que las empresas teóricamente renunciaban a tener no solo beneficios, sino que aceptaban tener pérdidas, lo que hacían era meter por debajo una pequeña cláusula donde decían que podían hacer un ERE, una reconversión, una reestructuración de la empresa, poniendo en la calle al número de personas que pudieran o que les interesara en ese momento, con lo cual el servicio tenía un deterioro absoluto. Esta falta de controles del servicio, por un lado, esta falta de aceptación del Ayuntamiento de Madrid, fijaros que estamos hablando de una empresa de limpieza igual que Lima, esta falta de aceptación o esta aceptación, mejor dicho, de esas cláusulas que lo que hacen es dejar las calles absolutamente en precario, las calles de la periferia, porque las del centro, esas normalmente van a estar perfectamente limpias. Es una dejación absoluta por parte del ayuntamiento, por parte de las autoridades municipales en su momento, hace 4 o 6 años cuando se hicieron. ¿Qué ocurre? Que ahora el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que debido al mal servicio va a recuperar esas calles. Y por ejemplo, uno de los temas está que ACS pues ya está empezando a ver las orejas al lobo, porque el año que viene o dentro de unos meses le vence el contrato y el ayuntamiento le ha dicho diríamos, entre rejillas, que una de las cosas que no va a hacer es renovarles el contrato para que aprendan. Y claro, eso es un problema para muchas de estas empresas. Por cierto, ACS ha vendido su empresa Urbaser a unos chinos que acaban de llegar. Más problemas para los trabajadores que para la empresa. Sí, está claro el asunto. Sí. Pues con esto lo que quería decir era que 2 empresas, una de que se encarga externalizada de la limpieza en Madrid, ha sido un desastre total por la anuencia, por el apoyo que ha tenido por parte del ayuntamiento anterior, de que aunque fueran mal las cosas no pasaba nada, que se comportara como pudiera, y la otra, que es Lima, a la cual es una empresa pública pero del ayuntamiento de Getafe, pues resulta que lo que sí estamos hablando es para mejorar la situación. No estamos hablando ahora de quitarla. Si la estamos criticando en muchos aspectos es porque creemos que podría ir mejor. Y eso es lo que normalmente se hace en cualquier empresa. No para ganar más dinero, sino para prestar un mejor servicio a través de una mejor gestión. Y eso es a veces lo que podemos estar echando en falta. Pero fijaros que estamos hablando ahora mismo de empresas con contrataciones similares a la hora de la verdad de gente, pero con actuaciones absolutamente divergentes o distintas. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la de Madrid de la externalización, que es la que está promoviendo el gobierno y la que se está llevando a cabo sin mayor control, que esa ha sido parte del problema? ¿O con la de Lima, que tiene sus determinadas actuaciones que a lo mejor podrían ser mejorables? Yo creo que no hay color. Es que, además, tampoco se puede generalizar. Perdona tú. Lo que pasa es que en estos casos volvemos otra vez a las mismas. Es que hay algunos que son muy golfos. Porque todos sabemos que han admitido lo que tú decías. ¿Cómo pueden permitir que al trabajador le puede rebajar el 50% del sueldo? Si lo pone, es que de antemano dice, usted es un golfo si llega a admitir eso. Y usted es un golfo si no admite
que todo trabajador debe ser tratado exactamente igual, esté en esta empresa o esté en aquella. Esto tiene que estar claro. Y ya ni te digo si no solamente eso, sino que además le hacen un contrato o un convenio por 30, 40 años. Y la indemnización para quitárselo es más que si tienen la piscina de Getafe Norte. La piscina de Getafe Norte. Son unos golfos y son como mínimo golfos. Y si no son golfos es que son tan ineptos que tenían que echarlos de donde están. No se puede tolerar bajo ningún concepto que el dinero público se ponga en riesgo de esa manera. ¿Cómo se puede hacer un convenio para 30 o 40 años? Pero oiga usted, yo estuve gestionando para que nos cedieran, como presidente de Cruz Roja, para que nos cedieran el local que tiene Cruz Roja, como una cesión. Ojo, una cesión. Y después de mucho rogar, y fíjate para lo que estamos, hay una cesión de 15 años. Que además ahí ni se pone dinero, ni se pierde nada, de 15 años. Y ahora, para una cosa privada, o sea, para que esto gestione como Pedro por su casa, se le da 30 años o 20, no sé los años que son. Pero vamos, el cementerio 50 años. Pues lo mismo me da. Es que no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Yo creo, igual hay criterios que desconozco, pero me da igual. Con lo que yo sé, con lo que pienso, creo que hoy por hoy el correr el riesgo de que una empresa haga de su capa un sayo durante tanto tiempo con dinero de los demás y el tratamiento que tiene que ser para que todos lo disfrutamos o lo suframos, yo creo que o como mínimo o son golfos o son unos ineptos. Y hay una cosa que yo de las empresas públicas, un riesgo que veo es que es mucho más fácil privatizar una empresa pública que un servicio del ayuntamiento. Por ejemplo, caso de Aserpinto. Una parte de Aserpinto fue privatizado en la anterior legislatura por parte del gobierno del PP. Y ahora, claro, cuando precisamente la parte que lleva limpieza viaria y tal. Entonces, por ejemplo, aquí podría darse el caso con Lima. Lima es verdad que es una empresa municipal, quiere decir que el ayuntamiento tiene el 100% de las acciones, pero con un cambio en los estatutos se venden las acciones y se acabó. O podría darse el caso, que era lo que quería el PP, de que Lima mañana se viese concursando para quedarse con la limpieza del ayuntamiento de Getafe y venga otra empresa a llevárselo. O sea que yo prefiero la gestión directa, no veo ninguna razón. Además, es curioso en el tema de la ideología, porque el PP, sí. Aunque eso se haya podido llegar a hablar, en los 4 años que ha estado no ha tocado las empresas. Bueno, las ha tocado, vamos a hablar con propiedad. O sea, no ha pretendido hacer nada distinto que no se hiciera. Sí, pero o sea, porque el PP no quería hacer nada distinto con las empresas públicas que no se hiciera ya. No tenía mayoría, y hoy el PSOE aquí pues tampoco tiene mayoría, y tampoco es verdad que tampoco está haciendo nada de eso, aunque acaba de denunciar comisiones del ayuntamiento de que este mes de agosto ha sido una locura de sacar pliegos de privatización, de renovar, decir, cuando tendría que haber 2 mesas, que en teoría había sido anunciado por el PSOE y que se le ha reclamado también en un pleno. Hay unas mesas para estudiar las municipalizaciones. Sabemos que es muy difícil, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer, porque ahora el Ayuntamiento de Madrid acaba de recuperar el tema de los servicios funerarios, los ha recuperado. Por ejemplo, acaba de recuperar lo de Bicimad, que por cierto funciona horrible, lo del alquiler de bicicletas de Madrid, que lo llevaba una empresa que lo estaba llevando muy mal, se lo ha pasado a la MT, y ahora es la MT. O sea, se pueden hacer cosas, no se puede hacer tal, porque efectivamente la ley en este país es para que si tú quieres privatizar algo, facilísimo. Como quieras recuperar algo, dificilísimo. Pero se pueden hacer cosas, y desde ese punto de vista, pues las empresas públicas, aunque no sea el tipo de gestión que a mí más me guste, sí pueden utilizarse para absorber determinadas actividades. Lo que pasa es que yo creo que como no haya más, mientras que no haya más transparencia, que al final es el dato más importante en esa gestión, es una locura. Me explico. Las empresas públicas, GISA. O sea, yo lo decía en mi intervención al principio. O sea, de GISA han salido todos los males casi de los últimos años de este municipio. Y porque antes que nos llamen del Partido Popular y nos digan que eso, o sea, desde los aparcamientos de hace 8 años a lo del teatro de la calle Madrid, todo sale de GISA. Hoy publica, creo que hoy está en la calle, lo publicaba ayer Roberto Benítez en la edición del Bercial.com, los gastos del primer trimestre. No es normal que los gastos del primer trimestre los tenga que estar publicando un medio de comunicación públicamente, porque estamos todos mirando a ver en qué se gastan. Yo no me ha dado tiempo a leerlo,
Pero si empezamos a tirar de gastos, hay algunos que siempre llaman la atención de este tipo de gastos. Desde las mallas que se compró alguien hasta no sé qué. O sea, eso no puede pasar. Para eso no puede ser una empresa pública. Claro. Porque todos estamos de acuerdo con lo que decía Luis, la dinamización, la búsqueda del empleo. Pero, por ejemplo, ponía el ejemplo, Luis, de los cursos de los cursos que se dan para los trabajadores. O sea, nadie se cree que los cursos necesiten de GISA y de ALEF para existir. Porque los cursos, lo hemos estado debatiendo en esta mesa, vienen de la Comunidad de Madrid, que hay que ir a la alcaldesa, personalmente ha tenido que ir, o sea, para eso no hace falta ni el gerente de GISA, ni el gerente de la LEP, ni incluso los concejales. Ha tenido que ir Sara Hernández personalmente a negociar con la Comunidad de Madrid para conseguir los cursos. Y cuando te dan el dinero de los cursos, los haces. Y para eso lo hacen en un montón de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que son tan chiquititos que no pueden crear una empresa pública, y no necesitan todo eso. Y no necesitan toda esa gestión y toda ese diseño para poder hacer unos cursos para los ciudadanos. Muchas veces incluso lo ralentiza porque tiene que pasar, hay que hacer un contrato. Ayer hablábamos aquí en la tertulia de locales que hay en Getafe Norte, que es que son de la MSV, pero no son del ayuntamiento, entonces no pueden ser para servicios públicos. O sea que la MSV, que no hemos hablado de ella, pero es una empresa pública que se destinó en su día para la construcción de viviendas y tal, no sé qué, que podía tener una función. Ha habido muchos debates con eso, con que incluso tenía que destinarse a viviendas de verdad sociales, no hacer negocio, porque no ha dejado de ser una promotora más que ha vendido pisos al mismo precio que el resto, a los precios que se marcaban en los módulos, porque para eso entraba en la disputa con las cooperativas, que uno tampoco lo entendía. Digo, a vivienda usted social, para alquiler, para la gente que lo necesite, no haga negocio. O sea, no debe ser la función social esa. ¿Dónde está la función social? Y lo mismo digo con GISA. Claro, nos llevamos las manos a remunicipalización. Hombre, si usted llega a GISA y con los últimos... Voy a excluir al gerente actual porque todavía no ha hecho nada. Pero es que los gerentes anteriores han salido todos de movidas. Hemos visto todo, WhatsApp, hemos visto todos hay historias. Y con toda la gente. Los técnicos que hay en GISA seguro que son excelentes. Trabajadores que saben de diseño comercial, que pueden apoyar a los comerciantes de nuestro municipio, pero no necesitan estar en una empresa pública. Pueden estar en los despachos del ayuntamiento tranquilamente, en la delegación. Y sobra el gerente, y sobran una serie de señores que hay detrás, que realmente el ciudadano medio, el de la calle, no entiende para qué sirven. Porque claro, ya digo, todos los casos salen de los mismos sitios. Y por algo será, por esa falta de control que hemos empezado un poco hablando. Entonces, yo creo que la remunicipalización, para llegar a esos privatizados, que muy bien habéis explicado tanto Eloy, Jesús, Luis, eso ya que es el colmo de los colmos. Hemos hablado aquí de lo del contrato de Valoriza de los parques y jardines, hemos hablado aquí en otras semanas. Hombre, hacer el ejemplo de casa, yo creo que no estaría mal empezar por el ejemplo de casa. Hemos hablado, no nos ha dado tiempo porque eso es el ejemplo de la ALEF. La ALEF no es una empresa pública, es un organismo autónomo. Que se queda ahí, que está como en otro limbo. Tiene un gerente, también hemos oído ahí un montón de historias, de disputas, y parece que son entes que al final el ciudadano de verdad tampoco entiende muy bien cuál es su función. Nos intentan vender que hacen cursos, pero realmente la gente cuando va allí pues ve que o les mandan al paro o sí, vas allí, te apuntas y algunas veces te llaman para hacer cursos, a veces no. La sociedad también tiene que entender para qué sirven. Yo creo que el futuro de las empresas públicas pasa por la transparencia, si no lo tienen tan complicado como los servicios privatizados, porque el ciudadano medio no entra en tantas divagaciones como nosotros a tener la información, ve lo que escucha y lo que lee y al final se queda un poco ahí. Yo creo que un poco el tema del futuro es ese. Sí, voy a defenderla. Yo creo que la LEF es otra cosa, es una agencia. Había una propuesta incluso de fusionarla con GISA porque tienen ahí sinergias, como se dice ahora. Esa era el del PP, la propuesta del PP. Sí, pero que también se ha hablado de las dificultades que había, pero se ha hablado también en otros ámbitos, que no solo en el ámbito del PP. Pero yo creo que ahí tiene. Lo que pasa que el problema, ¿cuál es? Que la formación es una competencia de la comunidad autónoma. Entonces quiere decir, como la comunidad autónoma no te dé cursos de formación, tú allí te quedas con los 4 trabajadores fijos que tienen a gestionar pues temas de intermediación, cosas de ese tal. Necesita de programas y necesita actividades. Y también necesita recursos municipales, aunque no sean los fundamentales, claro. Del futuro de las empresas públicas, ¿qué os parece? ¿Vosotros cómo lo veis? Pues bueno, a mí en primer lugar me gustaría decir que ni las empresas públicas están mal gestionadas, como a lo mejor hemos criticado aquí en muchos casos, si nos gustaría que estuvieran mejor gestionadas, ni tampoco las empresas privadas están tan bien gestionadas como algunos podrían pensar. O sea, que se da de todo en la viña del Señor. Pero en el futuro yo creo que van a seguir existiendo las empresas públicas, pues son de obligado funcionamiento.
que a lo mejor se reduzca el número de empresas públicas porque ahora mismo el tema de los servicios es algo que da mucho dinero, porque la sociedad del bienestar, imaginaros que da a nivel de sanidad, a nivel de educación, a nivel de servicios de todo tipo, pensando que hay cosas que son imprescindibles como son la comida o el agua o demás, pues eso hace que todas las todas las presiones por parte de los conglomerados de empresas estén presentes en los ayuntamientos, en el Estado, en las comunidades, para tratar de hacerse con esa cantidad de dinero que se mueve. Yo creo que no habría que olvidar que ahora mismo cerca del 50%, si no me equivoco, del dinero que se maneja en un país está relacionado con servicios de cualquier tipo. Eso hace que, pues las ventas de los mercados normales, de la ropa, del zapato, del calzado, de las casas, etcétera, pues sean otro 50%, pero ojo, la sanidad es un dineral. Estamos hablando del 15 o del 16% del PIB de un país, la educación, que a lo mejor es el 8 o el 9%, estamos hablando de una cantidad muy importante, y de esa misma manera pues estamos hablando de muchas otras cosas. Entonces, las empresas privadas quieren meter la mano en ese tipo de servicios como sea, de la manera que sea, y sobre todo pues rompiendo la cerrazón entre comillas que pudieran tener desde ayuntamientos, comunidades o el propio Estado. De ahí vienen los acuerdos que pretenden tener pues diversos continentes, no ya países, para tratar de romper estas, entre comillas, cerrazones, porque ya los mercados han quedado muy constreñidos y ya no están creciendo. Pero ¿eso quiere decir que les va a interesar a toda esta gente los servicios que se dan? Es decir, las empresas públicas que se han creado para eso. Claro que les va a interesar, pero les va a interesar con subvenciones, y eso es lo que van a intentar. Entonces, para ganar dinero, pues están las empresas privadas, también las públicas. Yo creo que también, si pueden, deberían ganar dinero. Pero lo que se ha orientado más, y a lo mejor es con razón, es que normalmente las empresas privadas más orientadas a tener control sobre la producción o control sobre los servicios están a veces o en general mejor gestionadas, porque son capaces de pagar mejor a los mejores gestores. Esa es la diferencia. Pero yo creo que la empresa pública va a seguir existiendo siempre que existan temas sociales por medio, siempre que exista interés por parte de las entidades de mantener, diríamos, por encima de todo ese interés social o ese interés en que los servicios se presten, incluso siendo buenos y a menor precio, y evitando esos beneficios que teóricamente, o ahorrando al contribuyente esos beneficios que teóricamente se van a dar a otros. Son las 11:05 y bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy en el debate. Muchas gracias a los cuatro por haber estado aquí esta mañana charlando un rato sobre este asunto de temas empresas públicas. Yo os propongo para la semana que viene otro tema. Les tocaba lo del grupo del miércoles, pero como ayer se me fue, en la efervescencia de las luchas del Partido Socialista Obrero y sobre todo luchar con Pedro Castro, que es lo que más cuesta para conseguir hacerle entrar en razón. Estuvimos, eso ya se me fue, con lo cual os planteo a vosotros que la semana que viene, si os parece, abordemos el tema de la educación. En general, el tema de la educación, que me parece que es un tema muy interesante, que aquí hemos discutido muchas veces y nos hemos extendido. Entonces, la semana que viene le dedicamos el programa a la educación tranquilamente. Me parece un tema muy interesante y seguro que podemos hablar mucho sobre él. Si os parece bien. Estupendo. Pues nada, muchas gracias a los cuatro por haber estado aquí. Nosotros nos despedimos. Recordaros que esta tarde estarán aquí en directo a partir de las 5 nuestra compañera Yolanda López en Buenas Tardes Getafe. Bueno, pues hablando con mucha gente de Getafe. Esta tarde creo que viene gente del Café Violín, que hacen 35 años, ahí en la calle Sevilla, ya 35 años de un local en Getafe. Creo que es un buen motivo para celebrarlo. Viene acompañado por Adrián Espada del grupo Cultuarte, que está haciendo muchas actuaciones allí. Muy interesante va a estar el programa y bueno, con lo de siempre. Vendrán los ultras del Getafe, no quiero saber lo que van a decir de todos los últimos movimientos en el club, etcétera, etcétera, etcétera. Esta tarde lo tenéis aquí a partir de las 5 en Buenas Tardes Getafe. Hasta mañana. I'm walking down the street just like I own it.